Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Está, bueno, ya listo para platicarnos de todas las cosas interesantes de US Mex Services. ¿Quién está aquí? Licenciado Jesús Alejandro Solórzano, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Anabel. Muy bien. Bienvenidos a todos. Claro que sí. Pues bueno, hoy vamos a profundizar en un tema que ya habíamos tocado, que es la visa E2. ¿Te Correcto. parece? Si nos recuerdas qué es una visa E2. Ok, la visa E2 hay que iniciar con lo más básico. Se consideran visas no inmigrantes, que quiere decir que nunca lo llevan a residencia uno. Si bien es cierto, se pueden renovar en caso de México por 4 años, indefinidamente, mientras exista el negocio. No es una vía para emigrar, obtener la green card, como muchos piensan o a veces se malinforman, ¿no? Entonces, esa es la primera cualidad que tiene la visa E2, que te permite vivir durante el periodo de la visa, que es de 4 años. Te permite trabajar en tu negocio, que fue la que en cierta manera se basó la solicitud de la visa E2, pero no es una vía para residencia permanente y mucho menos para hacerse ciudadano más después. Perfecto, ok. Entonces, bueno, ya sabemos que no nos vamos a hacer ciudadanos americanos ni emigrados. Correcto. Con esa visa E2. Correcto. Pero sí sabemos que, bueno, se va a relacionar con el trabajo que estamos haciendo donde estamos viviendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si yo soy de México y trabajo en lo que sea, vaya, lo que necesito es empezar un trámite para poder vivir en Estados Unidos y hacer ese trabajo en Estados Unidos, ¿cierto? Sin, pues, ser emigrado ni ciudadano. Correcto. También otra cualidad que tiene la visa E2 es que emana de un tratado de inversión que el país de Estados Unidos hace con ciertos países. Por lo tanto, México cuenta con ese tratado, es un tratado de inversión. Lo cuentan países como Colombia, lo encuentran países como Argentina y algunos otros. Canadá es uno de ellos también. Pero no todos los países de América Latina tienen este tratado con Estados Unidos. Entonces, esa es la primera diferencia. Ciertos países tienen pues la oportunidad de aplicar esa visa. Ahora, la intención de la visa E2 es una visa que propicia la inversión y que genere empleo para el país de Estados Unidos. Entonces es muy importante que el modelo de negocio que la persona quiera llevar a cabo en Estados Unidos cuente con esas dos cualidades. Que sea una inversión sustancial, y ahorita vamos a aclarar lo que es sustancial, porque la ley así nomás lo menciona, no hay un monto como tal que diga 50, 100, 200 mil dólares, simplemente menciona sustancial, pero tiene que ser no marginal, que quiere decir que dé utilidades suficientes para la persona que está aplicando para la visa, y también que dé empleo. O sea, si tú vas a crear un negocio donde nada más tú vas a trabajar, muy probablemente no te den la visa o no la puedas renovar, porque no estás cumpliendo con esa condición. Ok, entonces, bueno, vamos a irnos por pasos. Ya empiezo yo a hacer mi trámite. ¿Ok? ¿Qué necesito? ¿Cuánto dinero es lo que ocupo para yo poder empezar a hacer el trámite? Esa es una. Y otra, ¿tendría que yo tener el dinero en efectivo y pagarlo y empezar mi negocio o lo puedo tener en el banco? Bueno, el trámite inicial o lo más recomendable es primero crear la empresa. O sea, porque la empresa va a ser el instrumento que va a empezar a ejecutar el modelo de negocio que tú quieres desarrollar en el país. Hemos tenido casos, desafortunadamente, clientes que nos piden la creación de la empresa porque otras empresas que ofrecen servicios semejantes al de nosotros ya le vendieron la visa, pero no le crearon la empresa. Entonces, en el checklist que le solicita la empresa que le vendió la visa, le dice, oye, dame la creación de la empresa. Y dice, oye, pero tú nunca me dijiste. Bueno, necesita la empresa. Entonces, primero la empresa. Primero la empresa. Ahora, otro factor también que hay que tomar en cuenta es que son muy pocos los mexicanos que tienen cuenta en Estados Unidos. Entonces, eso dificulta lo que tú me acabas de comentar, que sí es importante que tengamos el dinero ya en el banco. Bueno, son pocos los casos que un mexicano puede tener una X inversión en un banco de Estados Unidos. Ahora,
Desafortunadamente, uno como persona física, siendo extranjero en Estados Unidos, no puede iniciar una actividad de negocio lucrativa porque no cuenta con un ITIN, y luego el ITIN, pues bueno, implica que debes de tener una empresa o debes de tener una actividad para solicitarlo y se va complicando el panorama. Okay. No quiero decir que no se pueda, es una vía un poquito más complicada y más riesgosa. Entonces, lo inicial es crear una empresa. Dependiendo en el estado, nosotros lo podemos asesorar si en California, Texas, Florida, dependiendo del modelo de negocio y que tenga. Ajá, y también donde le gustaría en un momento dado vivir o desarrollar ese negocio, ¿verdad? Porque a lo mejor la persona le gusta Florida, bueno, pues hay que tratar de hacerlo en Florida, ¿no? Ya se vio en su traje de baño. Claro, ya tomando con una piña colada, ¿no? Pero entonces hay que estar enfocados en crear esa empresa. Y esa empresa, obviamente, saca todos sus permisos, que la empresa abra una cuenta de banco. Entonces, el inversionista debe de depositar en esa cuenta o poner el capital de riesgo en esa empresa, que es la que va a empezar a hacer el gasto o la inversión, ¿verdad? Porque a veces, cuando se tramita la visa E2, muchas personas dicen, es que voy a invertir en activos. Voy a invertir en inventario, voy a invertir en equipo, pero no nomás es esa parte. También hay que demostrar que la empresa ha gastado en renta, en servicios contables, servicios legales, o ha gastado también en servicios de telefonía. Entonces, es más que nada, la palabra no es inversión, podría ser como dispersión, que podría incluir las dos cosas, ¿no? Como que te está preparando, pues, para que realmente funcione esa empresa. Exactamente. Podemos demostrar que ha empezado a haber una derrama económica dentro del país, que no precisamente es activo. O sea, activo, todos los que tenemos un poco de conocimiento de contabilidad, pues es que ya te está generando, ¿no? Es equipo, es inventario, es a lo mejor un carro, una máquina. Esa es una parte importante, pero también tiene que ver con el gasto. Y el gasto puede ser nóminas, que es un gasto, pago de impuestos por nómina, servicios contables, servicios profesionales. Eso también entra dentro de la dispersión o de la derrama económica que está haciendo esa empresa. Muy bien. Derrama económica estás hablando. A ver, antes de hacer la derrama económica, ¿cuánto hay que invertirle? Bueno, aquí, retomando lo que te comenté anteriormente, no existe un monto como tal mínimo. La ley dice inversión sustancial al tipo de modelo de negocio que vas a hacer. O sea, ellos tienen un parámetro de lo que te dedicas, es más o menos esto. No es que tengan un parámetro, sino uno debe de justificar que esa es la inversión adecuada para lo que tú quieres hacer. Y hemos puesto el ejemplo, si vas a abrir un restaurante, pues con $50,000 no te alcanza, ¿va? Nada más la renta del local, pues 3, 4 mil, depósito, equipo, pues ya se te acabó el dinero, ¿no? Entonces, para ese tipo de proyecto, pues bueno, hay que tener esa cantidad de dinero. Ahora, una cosa muy importante. Dentro de la solicitud de la visa E2 viene tu currículum de vida. Y esta es una parte que a veces no lo informan, pero tiene sentido. No es lo mismo, vamos a suponer, que seas licenciado en mercadotecnia en México y que quieras abrir un negocio de construcción en Estados Unidos. Cuando no tienes experiencia, el vicecónsul puede decir, bueno, ¿qué probabilidades de éxito tiene esta persona de venir a hacer algo que nunca ha hecho en otro país? Exacto. Por lo tanto, el estándar o el requerimiento de inversión va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no garantizas que con esa inversión puedas tener éxito a corto plazo, ¿verdad? Entonces, este es un tema de tratar de convencer al vicecónsul o al cónsul que el proyecto, el business plan, está tan bien estructurado y está tan bien fondeado que sus probabilidades de éxito son mayores. Muy bien. Entonces ahí viene un trabajo. Nosotros, bueno, trabajé 5 años como asesor de SBA, por lo tanto, en Estados Unidos, por lo tanto podemos desarrollar un modelo de negocio coherente a lo que quiere hacer la persona. Entonces, para ese tipo de personas, que no tiene nada de malo reinventarse, uno en la vida se reinventa muchas veces, claro. No tiene nada de malo, para ese tipo de inversión nosotros recomendamos que sea una franquicia. Porque al comprar una franquicia,
compras la marca, compras el proceso y compras el know-how de cómo hacer eso. Excelente. Entonces tiene mejor visión el vicecónsul de decir, bueno, esta persona viene a Estados Unidos, pero no viene sola, viene con un equipo de apoyo. Entonces, para eso hay que tramitar un modelo distinto de negocio. ¿Ustedes hacen eso? Nosotros directamente no. Tenemos una colaboración con una agencia en Texas que se encarga precisamente a orientar las personas qué tipo de franquicia, y ellos te ayudan a conseguir el proceso de la franquicia, adquirirla y ya después continuar con nosotros el proceso. Okay. Es imposible ser erudito en todas las áreas, entonces esta persona que tenemos ya un convenio de colaboración tiene más de 15 años en esta área, entonces él sabe identificar cuáles son las franquicias serias, cuáles son franquicias desde $100,000 hasta $250,000, entonces nos hacía falta ese pequeño eslabón, ya lo llegamos a materializar, ya firmamos estos días este convenio, entonces ahora sí, personas que tengan inversión, que no estén muy seguras de lo que vayan a hacer en Estados Unidos, o que no tengan nada de experiencia en México de lo que quiere hacer en Estados Unidos, lo podemos canalizar con esta persona para que lo oriente y compre su franquicia. Excelente. No, hombre, pues se vuelve un gran equipo, ¿no? Sobre todo de colaboradores con gente especializada. Esa es la intención. Nosotros lo podemos diagnosticar, hacerle su empresa, avanzarle con el trámite. Ya la empresa teniendo los fondos, que ahorita hablamos de los fondos, teniendo los fondos, la empresa es la que firma y compra el contrato de la franquicia, que ese es otro proceso que lo van a apoyar, y ya que cuando compra la franquicia continuamos con el modelo de la visa E2. Ok. Ahora, me comentabas que había que tener empleos, o sea, generar empleos, perdón. ¿No puedo autoemplearme yo? O sea, es decir, sí. Para no tener todavía un equipo de trabajo cuando no sé todavía si esto va a funcionar, ¿no? Mira, te voy a comentar otra cosa que ha estado cambiando. Las políticas migratorias en Estados Unidos se han ido poniendo un poco más rígidas. Ahora, este tipo de visa se ha mal informado y se ha vendido con ninguna consideración, ningún avalúo técnico profesional para quienes son candidatos, y actualmente el consulado está pidiendo que tú ya demuestres un negocio operando para tú poderte mover. Antes tú podías presentar un business plan, presentar algunas inversiones, estamos hablando de años atrás, y tener la promesa de generar empleo, pero con ellos ver que tienes una inversión sustancial, que has gastado, te daban permiso de venir con la visa E2 ya como empleado de tu empresa y empezar a ejecutar ese plan. Ahora el estándar es un poco distinto. Ahora están pidiendo que demuestres que la empresa ya está operando o que ya tienes empleados para darte la visa. Entonces, esto también se complica si no tienes una franquicia, ¿verdad? Porque una franquicia, si tú vas y compras una franquicia de $100,000, es imposible pensar que el vicecónsul no vayas a ejecutar ese proyecto. Claro. En cambio, sí desconfía más el oficial de inmigración decir, güey, pues ahí hay $100,000 en el banco y a mí quién me dice que este business plan lo vas a ejecutar, al final te doy la visa y te vas a hacer otra cosa. Así es. Entonces, sí es un tema de justificación, es un tema financiero. Es de compromiso, creo yo. De compromiso, ¿no? Y sobre todo de un modelo de negocio que potencialmente va a tener éxito. Entonces, es muy diferente cuando uno se casa, pues hay que probar nada más que estás casado, o tu hijo te pide que sea tu hijo. Ahí nada más hay que demostrar la aplicación de un derecho. Aquí no, aquí es convencer el por qué tú eres una persona idónea para esa visa, que no vas a venir a generar problemas, sino que vas a venir a pagar impuestos y a generar empleos. Exacto. Ahora, el generar empleos implica que yo me pueda traer gente mexicana y también conseguirles ese estatus de migración, o tiene que ser ciudadanos americanos que llevan ahí y yo generarles ese empleo a ellos. ¿Cómo? Excelente pregunta, porque la visa E2 sí te permite traerte, si tú eres mexicano, te podrías traerte mi equipo, por ejemplo, a otra persona o a otras personas con una visa E2, dependiendo de tu empresa, siempre y cuando sean esenciales.
O sea, hay que justificar el por qué yo me lo tengo que traer. Me lo voy a traer porque él es la persona que se sabe la receta secreta del Kentucky Fried Chicken, ¿no? Entonces, no, nadie se la va a saber más que él. Es algo simple, pero hay que justificar por qué él es necesario que esté aquí y no puedas encontrar esa persona calificada en Estados Unidos. Y no importa que sea familiar o que sea amigo o que sea socio. La ley dice que no hay problema, o sea, pero siempre es un poquito más difícil justificar por qué tu hijo, por qué tu tío, por qué tu primo y no una persona que no tiene relación. Pero si se justifica y con estudios o que él tiene la certificación de esa patente que van a aplicar, tiene lógica, ¿verdad? O sea, siempre y se puede dar, él podría venir tú como dueña de la E2 y esta persona o varias personas como trabajadores esenciales. Ahora, sí es necesario contratar gente residente o ciudadana de Estados Unidos. Esa es la intención. O sea, no es abrir una empresa y traerte a todo el mundo con visas TN, con visas C2 y dices tú, bueno, sí estás dando empleo, ¿no? Estás dando empleo, pero a otros connacionales, ¿no? Entonces, la ley no dice no dice sí, pero la esencia, si entendemos la esencia es esa, puedes traerte a unos trabajadores mexicanos que son esenciales y lo justificas, no hay ningún problema. De hecho, tengo un caso de eso. Hay una empresa que se dedica a transporte de mascotas, de perros a nivel mundial. Wow. Entonces, esta empresa se crea en Estados Unidos. Es un inversionista argentino, entonces se crea la empresa, pero él dice, bueno, yo soy el inversor, yo no sé nada de tráfico de mascotas, aduana, transporte, y conoce él a una persona que tiene más de 20 años en esa área de transporte de mascotas, que lo podemos demostrar con sus páginas y todo en Argentina, y que tenía pues su historial de viajes y todo eso, y él viene a Estados Unidos como trabajador esencial para ese proyecto de transporte de mascotas a nivel mundial. Entonces, si tú justificas, te la otorgan. O sea, no es que el gobierno esté negado a eso. Claro. Obviamente, él tiene transportistas en Estados Unidos para hacer los transportes internos y tiene gente ciudadana y residente americana, pero él tenía toda la operación, sabía todos los trucos y agencias y pues bueno, se viene como trabajador esencial para ese modelo de negocio. Muy bien. Ahorita quiero que nos platiques también sobre una sociedad, ¿no? Pero antes de empezar con eso, cuéntame un poquito, ¿cuánto dura en hacerse ese trámite? O si no, depende de alguien en particular. ¿Y cada cuánto hay que renovarlo y cada cuánto me lo dan? O sea, es decir, si cada año lo tengo que renovar, bueno, ¿cuántas veces puedo renovarlo? Ok. Entrando un poquito, que se me pasó a tocar en el segmento anterior, hay que aclarar que la inversión, hay diferentes maneras de cómo comprobar esa inversión. Puede ser con tu actividad de negocio en Estados Unidos, que tengas un negocio o una actividad profesional que justifique que ganaste lo suficiente para vivir y que se quedó ese dinero, un superávit, por decirlo de alguna manera, se quedó durante un par de años y justifica esa inversión. O sea, que viene de procedencia lícita. Quiere decir que pagó impuestos. Cuando hablamos de temas de procedencia ilícita, todos nos vamos al tema de drogas y ese tipo de cosas, pero no es la única actividad ilícita. El no pagar impuestos es ilícito. Entonces, podemos probar que esa inversión de $100,000 ¿es producto de tu actividad empresarial o profesional? Sí, a través de declaraciones, gané $100,000, viví con 50, me quedaron 50 durante 2-3 años, ahí están los $150,000. Perfecto. Puede ser la venta de una propiedad, mira, vendí una propiedad, ahora un notario hace una declaración de impuestos por esa venta y tú demuestras que vendiste una propiedad que te heredaron o que compraste hace muchos años y pues bueno, ahí están los 100, 150, $200,000. Puede ser una herencia. Oye, recibí una herencia, aquí está. Puede ser una donación de tu padre, siempre y cuando tu padre justifique que su actividad le genera lo suficiente para tener un patrimonio que te hizo una donación a través de una declaración. Podemos hacerlo así. O sea, que me saqué la lotería, ¿no? Claro, aquí tengo la lotería, todo puede ¿no? pasar. Que sea siempre y cuando podamos demostrar a través de documentos, de declaraciones que pasó por los canales institucionales. Entonces, ese dinero está lícito, se hace el depósito en la cuenta del negocio y es la que empieza a gastar. Me gusta aclararlo porque en el segmento anterior no lo platicamos. Muy bien. Ahora, el proceso de la visa E2, desde su inicio de creación de empresa
hasta que nos tomemos un par de meses en estar aplicando el negocio, rentar una oficina, rentar una bodega, empezar a comprar mobiliarios, contratar a 1 o 2 personas para que empiecen a mover el negocio. El promedio que nosotros tenemos por experiencia es de 4 a 6 meses que ya podamos tener cómo comprobar que se está invirtiendo ese dinero. Bien. ¿Ok? Vamos a poner 6 meses. Ahora, nosotros teniendo esa documentación se somete. La aprobación actualmente es relativamente rápida. Te la pueden dar en 2, 3 semanas, te pueden decir sí. Y te dan cita. Cita para que vayas al CAS, te tomen los biométricos y vayas a una entrevista que realmente dura 3 o 5 minutos. Que te van a preguntar de lo que estás planteando que vas a hacer. El problema es el tiempo que te dan esa cita. Nosotros, las últimas que hemos tramitado, las que traigo aquí en la mente, fueron en noviembre 15 del año pasado y nos dieron cita hasta abril. Okay. Entonces estamos hablando de un compás de espera de 4 o 6 meses después de aprobado administrativamente la visa. Entonces, si tú me preguntas un tiempo coherente, razonable para obtener la visa, sería 1 año. 1 año desde que creo la empresa, desde que abro la cuenta, hago los depósitos, empiezo a hacer los gastos, empiezo a recabar información y evidencia. 6 meses, someto en del mes 7, me la aprueban, pero me dan cita 4 o 6 meses después. Entonces, la persona que le diga que le va a dar la visa en 2, 3 meses, le está mintiendo porque... No depende ni de él. No depende ni de él y aparte el puro plazo hipotético que tuvieras todo, tarda de 4 o 6 meses dependiendo la demanda. Entonces, hay que estar consciente de eso. Ahora, la respuesta a la pregunta que me hiciste, ¿cuánto tiempo me da la visa? La visa se otorga a los mexicanos, porque difieren países, hasta 5 años en otros países, pero ahorita en México son 4, se la da por 4 años. Okay. Y al momento de cruzar, se te da un I-94 electrónico, que ahora lo hacemos electrónico, por 2 años. Eso te obliga a que a los 2 años salgas o regresas a tu país y vuelvas a solicitar otro I-94 por los siguientes 2 años. Okay, pero tú teniendo el permiso de estar viviendo ahí. Teniendo la visa. Okay. Ahora, la visa para el titular es un permiso de trabajo. Un permiso de trabajo para su negocio, no para un tercero. Hemos tenido casos que le sacamos la visa y ya estando en Estados Unidos, pues ven otras oportunidades de negocio. Le dan prioridad a esas oportunidades y olvidan a su negocio principal que generó la visa. Y cuando vamos a renovarla antes de los 4 años, pues el negocio ya no vende mucho, el negocio ya casi no tiene empleados, porque propició el modelo de negocio de otra vía, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que tenemos que mantener el negocio activo. Ese es tu pase de entrada. Vamos. Claro, para seguirle renovando. Ahora, si decide cambiar el modelo, bueno, podemos trabajar en otro modelo de negocio que justifique pedir una nueva visa, pero con la otra empresa. Que justifique pedir ese cambio. Vamos, ese cambio, decir, oye, mira, esta empresa X, ahora la voy a pedir con la empresa Y. No hay problema. ¿Y qué pasa con los empleados de esa empresa? Bueno, cambiarse? Si la empresa X, pues o se van, si cambia el modelo y no sirven, pues se van o se pueden cambiar. Pero siempre cuidando las formas de decir, ahora estoy trabajando en la empresa Y, ya no estoy trabajando en la empresa X. Porque tú debes de trabajar en tu empresa que te solicitó. Claro. Eso no quiere decir que porque tengas un seguro social y tengas permiso para estar viviendo en Estados Unidos, puedes irte a trabajar a Walmart, a McDonald's. Exactamente. Que nadie se da cuenta, pero si inmigración se da cuenta, pues te quitan la visa. Sí, claro, y ya ni siquiera en tu negocio lo vas a poder mantener, ¿no? Para afuera. Ok, entonces cada 4 años, o sea, a ti te dan permiso, o no, a uno le dan permiso de ese trámite de vivir 4 años. Correcto. Cada 2 años hay que salir. ¿Cada cuánto puedo renovarla? Es indefinida. Ok. O sea, es indefinida. Mientras tu negocio esté funcionando. Exactamente. Mientras sigamos manteniendo el ritmo coherente de negocio, no hay ningún problema. Sí, no se vale empezar ganando, no sé, $100,000 y después, pum, ganando 10,000 y le estoy renovando porque ya el negocio es marginal, ya no está dando ni siquiera para que tú vivas. Excelente. Y eso da suspicacia de decir, bueno, ¿de qué estás viviendo? Si tu negocio no te da, tú andas haciendo algo por fuera, ¿no? Así es, que no te permite la visa. O estás trabajando en otra parte que no es. Ajá. Entonces, bueno, mientras mantengas el modelo de negocio, que en teoría todos los negocios deben de ir creciendo, no tenemos ningún problema. Tenemos casos de personas
que ni siquiera viven en Estados Unidos, tienen su negocio, pero tienen su visa para no tener problemas de estar cruzando. Que sería lo mejor, ¿no? Sería lo ideal, pero siguen radicando en México y la están renueve. ¿Por qué? Porque el negocio tiene 2, 3 empleados. ¿Puedes vivir en los dos lugares, México y Estados Unidos? Sí, la visa E2 no te obliga a vivir en Estados Unidos. Ah, qué bien. O sea, tú puedes tener tu negocio en Estados Unidos, tener tu visa E2, vivir en Estados Unidos y cruzar todos los días. Y si te preguntan a dónde vas, voy a mi negocio y no hay ningún problema. Perfecto. De hecho, sería lo ideal, Sí. Porque en un mundo hipotético, él está usando la visa correctamente. Cruza, trabaja y se regresa. Entonces, no es necesario que ya la saqué, tengo que vivir. No es obligación. ¿Qué pasa con tu visa de turista? ¿Esa se cancela? No, tú puedes mantener los dos estatus. O sea que yo, vamos a suponer, un domingo, obviamente no estoy trabajando, yo paso con mi visa de turista. Correcto. Y en el horario en que yo estoy trabajando, paso con mi visa de trámite. De hecho, tú debes de con la presentar E2. la visa que vas a ejecutar. O sea, si tú vas a trabajar, tu visa E2 porque vas a tu negocio. Si vas de shopping o vas de vacaciones, De turista. de turista. Si no la tengo, Pues me quedo allá. Estás mintiendo. Claro. Bueno, el que tú ya estés viviendo en Estados Unidos y que después de ahí te vayas de shopping no hay ningún Así problema. es. Pero siempre hay que importar, o sea, no es lo que vayas a hacer durante los siguientes días, es lo que vas a hacer en ese momento. O sea, yo voy a trabajar, oye, tengo casa, me quedé a dormir, es viernes, ¿qué hago el sábado? Pues mi negocio está cerrado, me voy a ir a ver un partido de béisbol. No hay problema. Ajá. O sea, pero al fin y al cabo no mentiste porque tu intención inicial fue trabajar, o sea, Así ir a es. tu trabajo. Sí, y comentó esto porque a veces se nos hace bien fácil, ¿no? Y a la hora de migración, pues las cosas se ponen difíciles, Sí, ¿no? aquí el truco es no mentir. Así es. Muy bien. Bueno, una vez que pues tenemos esta oportunidad de empezar a hacer el trámite E2, ¿puedo yo tener con, no sé, una sociedad o puedo hacerlo con mi hermana o puedo hacerlo con quien sea? ¿Cómo sería ahí el trámite para ambas? ¿O cuánto hay que dar cada una? Si es una sociedad, ¿cómo funcionaría ahí? Ok, la ley establece que la participación mínima de una compañía es el 50%. Por lo tanto, nada más se puede sacar visa para 2. ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si tú ya tienes el 51, pues ya la otra persona quedó fuera, ¿no? Ajá. O sea, he visto casos de que, hicimos una empresa, todos con el 25%. No entra. Pues ninguno, ¿no? Porque No. el mínimo es 50, ¿no? Ajá. Entonces, desde entonces están mal orientados. Que no hay problemas, es una asamblea, uno le cede al otro y pues bueno, eso se puede subsanar. Pero a lo que voy es el punto de la desinformación que dan Sí. al momento de vender una visa y decir, métete todos ahí, ¿no? Y los he visto en TikTok, que abre un food truck y puedes compartir el riesgo con varios y todos les dan la visa y pues eso no es cierto, ¿no? Pues claro. Ahora, hipotéticamente también es otra cosa que tenemos que analizar. Si tú y yo el día de hoy decimos, vamos a abrir un food truck, ¿cuánto hay que gastar? $100,000. ¿Cuál es el paso? Abrimos una LLC, 50% Anabel, 50% Jesús, vamos a depositar $100,000, tú depositas 50, yo deposito 50, porque eso es lo que acordamos, probamos que el dinero viene de nuestras actividades lícitas en México, todo bien. La pregunta ahora bien, ¿un food truck o un camión de comida nos va a dar para vivir a los dos? Pues no creo. Y menos al principio, ¿no? Entonces, aquí el tema es que no es recomendable que esos negocios, que a lo mejor sí pueden dar 2 empleos y te pueda dar a vivir a ti, no dan para vivir a 2. Entonces, Menos con las familias. Exactamente. ¿Cuál es el monto así aceptado que no haya problema? Lo que vemos por experiencia, $50,000-$60,000 que ganes al año. Estás hablando de $5,000 al mes. Entonces, un food truck, aparte de pagar todo, pagar 2 empleados o 3, que te dé $120,000 para que Anabel y Jesús viva, está complicado. Entonces, ahí la propuesta sería, mejor hagan 2 food truck para que cada uno justifique Ok. y puedan vivir. Entonces, va a depender del negocio. Yo siempre he dicho que hay negocios para 1, para 2, para 3, para 100 o para 1,000, ¿no? O sea, ¿cuántos participan en Walmart, por ejemplo? Pues muchos, porque es un negocio que da para todos. Pero hay negocios que da para 1. Y sería el caso hipotético del food truck, pues de inicio yo creo que es para 1. Sí, para 1. Y a lo mejor quién sabe, ¿no? Pero porque es difícil, es un negocio de comida, son nobles, pero si no lo cuidas, te vas a la quiebra, ¿no? Entonces, sí es importante entender
que no nomás hay que cumplir el requisito del 50%, no nomás hay que cumplir con la aportación, sino que el negocio realmente vaya a dar para 2. Claro, y para vivir ahí. Ahora, ¿todo lo que se gana en ese negocio se tiene que quedar en Estados Unidos o puedo yo traérmelo a México? En este caso, hablando de México. Todo va a depender de la forma de tributar, si eres persona física, si eres persona residente fiscal o no eres residente fiscal. Okay. Pero en sentido estricto, si tú estás viviendo allá, pues bueno, se queda el dinero allá porque vives y gastas. Pero sí, eso va a depender si vas ocasionalmente o si realmente estás viviendo en Estados Unidos. Pero pues tú siendo dueño del dinero, tú puedes tomar la decisión de llevártelo a México o dejarlo ahí. Okay. Porque al fin y al cabo se van a pagar impuestos y ya es tu ganancia y tú sabes lo que haces con tu dinero. O sea, no es requisito que se quede ahí. El requisito es generar empleo, pagar impuestos y ya tu ganancia, si quieres la dejas o te la llevas a Timbuktu, pero ya pagaste impuestos, ¿no? Así es. Oye, bueno, errores que nos pueden costar nuestra visa, en este caso la E2. Errores. Bueno, lo que habíamos comentado ahorita, olvidar el negocio inicial que te trajo a Estados Unidos con esa visa, dejarlo en segundo plano, empezar a hacer otras actividades que no tienen sentido o que no están permitidas. Así es. Por ejemplo, trabajar para un tercero cuando tú debes de trabajar en tu negocio. Entonces, eso sí hay que tener muy en cuenta que pues, si te trajo para ese modelo de negocio, hay que continuar con él, acrecentándolo y sobre todo para que lo puedas estar renovando. Y muy importante, nada más te permite traer a tu esposa e hijos menores de 21 años. Ya a partir de los 21 años ya se consideran de otro saco de harina, ya el niño ya no es un niño, ¿no? Aunque los veamos como niños siempre, sí. Pero ya no es un niño, entonces él ya tendría que tramitar sus visas o buscar pero otro si proceso. Vive contigo, bueno, ¿cómo se es que hasta los 21 años. O sea, ya a partir de los 21 años, aunque viva contigo, ya no se le va a expedir la visa a él como menor. O sea, no hay ningún trámite que yo me lo pudiera llevar, ni siquiera como empleado. No, siempre y cuando lo justifiquemos que él tiene la certificación. Bueno, eso lo extrañas tú, ¿verdad? Pero sí, ellos ¿verdad? no. Entonces, pero a ellos no les importa. Sí, eso es muy importante tomar en cuenta que, pues les repito, no es el camino para obtener una residencia. Entonces, mucha gente se vende con esa idea de que, te llevas a ti y tu familia. Ajá, pero ¿qué va a pasar con tu hijo de 16 años que alcanzó la visa, que se la van a dar hasta los 20 y quizá de los 20 a los 21? ¿Y qué va a pasar después de ahí? Si tú ya decidiste hacer una vida por completo en Estados Unidos, pues esa persona literalmente se tiene que regresar a México. Sí, y fíjate que es importante eso que estás tocando, porque muchos se van con sus hijos pequeños. Hacen su vida allá y obviamente los que no se quieren regresar ya son los hijos después más grandes. Correcto. ¿Qué sucede ahí con la visa E2 que no puedes emigrarte o simplemente un permiso para trabajo? Después yo podría tramitar esa emigración si es que mi hijo, por ejemplo, o mi hija se casara con un ciudadano americano. Ahí entran otros juegos. Ahí ya son esas cosas, ¿no? Si el menor de 10, 12 años se va a Estados Unidos, estudia, hace una vida y decide casarse porque encontró el amor y él se hace residente, bueno, ahí es otra historia, ¿no? Okay. Esa persona siéndose residente, posteriormente se puede hacer ciudadano y siéndose ciudadano puede pedir a sus papás. Pero bueno, no, acuérdense que no podemos estar mintiendo, haciendo matrimonios fraudulentos, porque eso es un problema, es perjurio y puede terminar en la cárcel. Todo se investiga. Exactamente. Si todo se da con normalidad y es muy común que una persona encuentre a un ciudadano, se case, haga una familia, tenga hijos y después obtenga la ciudadanía, pida a sus padres, sí se puede. O sea, Estados Unidos y la ley migratoria no lo prohíben, siempre y cuando sea de verdad y que sin perjurio, ¿no? Ahora sería muy diferente si hay una separación y la esposa o el esposo encuentran un ciudadano americano. Que sí se da, claro. Que sí se da, pero bueno, son casos que a veces se escuchan medio raros o se escucha como planeados, pero en sentido estricto se pudiera pasar. Claro. Entonces, pero bueno, como les repito, siempre que sea de legal verdad, todo. de verdad y que no sea con perjurio ni con falsedades,
no van a tener ningún problema, por supuesto, ¿verdad? Mira, a cualquiera de nosotros que estamos escuchando esta interesantísima plática, nos gustaría saber algún caso de éxito. Platícanos alguien o una persona que ya tenga su negocio en Estados Unidos, que esté operando bien y que ya tenga su visa E2 y no sé, platícanos un poco. Sí, nosotros hemos tenido varios casos de éxito, algunas compañías de transporte que ya han hecho compra de activos, de camiones, cajas, o que han rentado un parking para tener ahí sus camiones. Obviamente ya tienen contratado el famoso dispatcher, que es el que consigue las cargas, tienen a una persona en facturación o tienen 2, 3 choferes con residencia o ciudadanos. Esas personas fácilmente se les da las visas y siempre con la consigna de que viene para supervisar el negocio y acrecentarlo. O sea, Estados Unidos lo que quiere es que esa inversión llegue y genere y favorezca al país y a los trabajadores en Estados Unidos. Claro. Eso no perdamos de vista eso. Y sobre todo que no sea marginal, que no de, gané 20,000, 25,000, pues yo creo que ni para ti, ¿no? Uh-huh. Porque Estados Unidos es caro. Ahora, otra cosa que me gustaría tocar es lo siguiente. Vemos muchos casos de esta manera. Dicen, quiero abrir una empresa y abrir un negocio en Estados Unidos. Ok, ¿cuánto dinero tienes para invertir? $100,000. No está mal, la verdad, no está mal. Pero la siguiente pregunta es, esos 100,000 son para el negocio, ¿verdad? Tu intención es operar tu negocio y que empiece a dejar dinero. Y tú tienes un backup. Tú tienes dinero aparte para tus gastos personales antes de que el negocio empiece a dejar dinero. La respuesta es que no. Entonces, es difícil decir que con $100,000 vas a hacer un negocio exitoso a corto plazo. Y que te va a dar dinero para pagar renta, para pagar comida, para pagar diversión, lo que tú gustes. Entonces, por eso es importante que aun cuando tú vayas a hacer un negocio de $100,000, la inversión inicial debería ser mayor a $100,000, ¿verdad? Si tú dices, oye, tengo 100 para el negocio, pero yo tengo 100 para vivir el primer año o los primeros 2 años, tiene sentido. Porque 100 están destinados al negocio y 100 están destinados, en cierta manera, para tu vida. Entonces, hay que tener cuidado con esas inversiones tan ajustadas porque el vicecónsul o los oficiales no lo ven bien y aparte, olvídate que te la prueben. Desde un punto de vista como asesor de negocios responsable, no es recomendable que lo hagas. Muy importante eso que estás diciendo. No es, la verdad, no es muy recomendable. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Muy probablemente que Dios no guarde y que no pase. Va a abrir el negocio, se va a desesperar, se va a comer el dinero y muy probablemente al año ese negocio esté quebrado. Y va a empezar a usar la visa de mal forma, trabajando con una persona porque se va a acercar con alguien. Yo estoy aquí en Estados Unidos, tengo seguro social, ponte a trabajar. Pero no es para eso. Entonces, como asesor de negocios de SBA, que somos a nivel federal, hemos visto muchos casos de ese tipo, de ciudadanos residentes de Estados Unidos, que hacen negocios con unas inversiones muy marginales y ellos tienen permiso para trabajar en cualquier otro lado. Pero la tasa de fracaso a nivel nacional de negocios nuevos anda oscilando como el 80%. ¿De verdad? Personas que ya viven en Estados Unidos. Wow. Entonces ahora imagínate una persona que viene de afuera, pues viene con muchos desconocimientos. Entonces, quizás está mal lo que diga para mi negocio, pero la verdad yo preferimos tener casos de éxito, claro, y evitarle a las personas que tengan pues una pérdida económica y también pérdida de tiempo, porque es perder ilusiones, es perder tiempo, es perder dinero de algo que la verdad no es que esté complicado en Estados Unidos, pero no es así de fácil. No, lo importante es que están cuidando el interés tanto económico y familiar, porque también hasta la familia sale perdiendo. Pero te voy a dar un caso, Anabel. Yo me pongo a pensar, una persona que viva en Mérida, Yucatán, que diga, me voy a ir a vivir a Tijuana, ahora sí que de punta a punta. ¿Y cuánto dinero te vas a llevar? Pues $100,000, $1,700,000. Yo creo que no le alcanza ni para moverse en México. La verdad, honestamente, de vender tu casa en $100,000 y venir a comprar una en Tijuana no te va a alcanzar.
al menos no como tú quisieras. Entonces, y aparte mientras te acomodas y buscas trabajo, o sea, seamos realistas. Pues. Sí, tienes que tener un respaldo, forzosamente. Es irresponsable la gente que vende este tipo de visas sin realmente analizar el perfil del cliente y verle el potencial de éxito o de fracaso. Yo sé que esta es una tómbola, al igual pega la primera, sí, pero las estadísticas por algo están. Pues. Entonces, hay que tener, nosotros lo que hacemos es, hablamos con la persona, analizamos el perfil de la persona, por la experiencia de asesor de negocios en muchos estados, porque hemos estado en conferencias en Orlando, en Indianápolis, y interactuamos con muchos asesores de negocios, sabemos que esto es muy común. Entonces, la verdad, preferible mejor que la persona esté consciente de cuál es el proceso, exacto, los tiempos, cómo trabajar para nosotros poderlos apoyar. Ahora, nosotros les podemos ayudar en crear la empresa, les podemos ayudar en poner en marcha su negocio, les podemos ayudar en cómo impulsar su negocio para que sea negocio y ese negocio después justifique la visa. Mucha gente dice, quiero la visa para irme. Bueno, y cuando ya te vayas, ¿qué vas a hacer si el negocio no funciona? Entonces, la intención es, nosotros nos especializamos en escalamiento empresarial. Entonces, te creamos la empresa, te coachamos, hacemos que el negocio funcione y después el negocio solito. Tenemos un caso, pero este es visa E1, pero es un caso real. Esta persona, más de 4 años, abrió la empresa con nosotros, buenas ventas, se le ofreció la visa a los 2 años, él dijo que no era su momento. Al final, el año pasado, decidió iniciar con el proceso. Lo iniciamos en febrero porque hay que recabar información. La persona solita le dieron sus 4 visas, para él, para su esposa, para sus 2 hijos. Después de 4 años de desarrollar su negocio. Wow. O sea, él pudo haber, quizá haber aplicado el año 2, pero decidió consolidar para irse más seguro. Entonces, eso es muy importante, la verdad. Es cómo les ayudamos a que su negocio sea negocio y justifique el que tú puedas vivir en Estados Unidos. Ahora, otro paréntesis también. Nosotros ofrecemos servicios de domicilio. Cuando creamos la empresa podemos darles un domicilio físico en Florida, en Texas, en California. Nosotros iniciamos domicilios $100, $150 al mes. Hay personas que cuando le estamos cotizando la creación de la empresa, cuánto cuesta crearla, cuánto hay que pagar de impuestos, cuánto va a costar los ITINes, cuánto va a costar el domicilio. Les dices, el domicilio va a costar $150 al mes. Se asustan. Discúlpenme, le digo, pero en México un domicilio fiscal te cuesta $3,000, que es menos que $150. 150 es menos que 3,000. ¿Quién les hace pensar que va a ser más barata la renta en Estados Unidos que en México? Entonces, desde ahí hay que analizar que los gastos son diferentes. Sí. Un contador en México te puede, con todo respeto a los contadores, hay unos que cobran lo justo, hay otros que son muy barateros. Puedes encontrarte un contador de $2,000. Pero en Estados Unidos $100 no es nada. Entonces, un contador te va a costar 300, 400, un buen contador. Y también depende del estado, ¿no? Claro, y depende del estado, porque Florida es caro, California es caro. Entonces, tenemos que estar conscientes de que estar en otro país implica otro nivel de gastos, tanto de servicios, abogados, contadores, como de rentas de domicilio. Y mucha gente dice, no, es que el domicilio lo voy a usar con mi tía que está allá en San Antonio. Yo les pregunto, ¿cómo se va a ver que yo pido una visa inversionista cuando la persona ni siquiera fue capaz de pagar una oficina? Exacto. Entonces, ya empezamos mal. Claro. Entonces, a lo que voy es que es un tema realmente que el negocio debe justificar la visa y no al revés. Muy bien. Y así evitarnos muchos problemas, la verdad. Claro, hasta un efecto de sonido realizaste en este momento. Así. Oye, y ya para animarme, ¿qué beneficios, para que la gente nos está escuchando y tiene ahí como que sus dudas todavía o así no está tan definido, qué beneficios trae de tener mi visa de turista a una visa empresarial? Bueno, te comento que yo en su momento fue usuario de estas visas, específicamente la E1, que trae los mismos beneficios que la visa E2. Primeramente, entrada y salidas múltiples. Tú puedes vivir en México, tener tu negocio en Estados Unidos, cruzar todos los días y no vas a tener ningún problema. Número 2, pasas de tener un ITIN que tiene
por lo general el 90% de los casos sirven nada más para pagar impuestos ante el IRS. Muy pocos bancos dan crédito con ITIN, seamos honestos, o muy caros o de muy poca cuantía, ¿no? Porque saben que tu estatus no es legal. Cambia tu ITIN a un seguro social. Ahí es donde empieza el juego. Okay. Entonces yo a veces les digo, no es tanto que, ¿para qué quiero la visa si no quiero vivir? No, es, saca tu visa primero porque tienes un negocio en Estados Unidos, no pongas en riesgo que te cancelen tu visa de turista. Segundo, podemos tener ciertos cambios fiscales que te pudieran beneficiar. Segundo, tienes un seguro social que ya eres sujeto a crédito. Todos los ITINes empiezan con 9, todos. Y los seguros sociales empiezan del 0 al 8. Entonces los bancos saben que cuando tú llegas con un 948, ya saben que tu estatus no es legal. El banco ya sabe. Hay bancos que se especializan en prestarle a ese tipo de segmento de mercado, pero más caro, reducido más también. Caro y más caro, ¿no? O sea, debes de prestarte el 14, de prestar el 28, ¿no? ¿Por qué? Porque es un negocio. Así es. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tú llegas y cambias tu ITIN. Ah, mira, ya tengo un seguro social. Automáticamente te empiezan a llegar ofertas de tarjetas, puedes sacar créditos de banco, puedes comprar un carro americano, cruzar a México si vives, no te lo van a quitar porque tienes derecho. Puedes comprar una vivienda. Ahí es donde realmente empieza el juego. Los beneficios. Como empresario, sacarle beneficio a esa visa en poderte apalancar y poder crecer y dar más seguridad a tus clientes y proveedores de Estados Unidos. Ahorita que comentas de los créditos, nuestros hijos obviamente tienen que ir a las escuelas en Estados Unidos. Ellos pueden ir a cualquier escuela y pueden obtener algún crédito financieramente hablando. Es correcto. La visa E2 te permite a tus hijos menores ir a escuelas públicas. Okay. Entonces, ellos ya tienen un estatus legal, aunque sea temporal, es legal. Entonces, como turista, tú no puedes ir a una escuela pública. No. Tendrías que sacar una visa F1 de estudiante, pero en escuela privada. Entonces, tú teniendo la visa E2, tus hijos pueden ir a escuela pública y ahí hay un ahorro también, ¿no? Porque no tienes que pagar los $1,000, $2,000 de colegiatura cuando van a una escuela de buen nivel y no tienes que pagar. Entonces, ahí es donde empieza realmente el juego. Entonces, hay muchas personas que no les interesa o no tienen necesidad o no desean vivir en Estados Unidos porque la vida es distinta a México. Pero tienen la posibilidad de sacar esa visa y poder potencializar sus negocios. Excelente. Entonces, esa es la parte que como usuario en su momento la viví, es el día y la noche. Es cuando realmente empieza el juego y sobre todo siempre tienes tu plan B en caso de que pudiera pasar algo en México. Así ¿no? es, entonces, que no se sabe. Tendrías autorización para jugar en 2 canchas, ¿no? Entonces, y lo importante es hacerlo legal. Y obviamente hay que estar bien asesorados y estar con los mejores. Correcto, y sobre todo con tiempo y planeado. Exactamente. Hay muchas personas que quieren la visa para ayer y no hacemos milagros. Entonces, si desde ahorita podemos ir estructurando un plan de negocio, un plan de trabajo, en donde llegue la visa en su momento, sin problemas, sin apuros, es lo ideal. Exacto. Es lo ideal. Hay mucho empresario que los invito, que se acerquen con nosotros, que nos hablen, le podemos hacer una consulta, la primera consulta sin ningún costo. Hay personas que ya tienen ese negocio y no le han podido sacar su visa o otro tipo de visas. Vemos la manera de cómo apoyarle para que pueda escalar su negocio y con mucho gusto podemos atenderlos en Tijuana, Mexicali, Ensenada. Hacemos viajes a México, hacemos viajes a Guadalajara, Monterrey, claro, con previa cita, y se le atiende a las personas y se le da la asesoría 1-1 frente a frente. Qué bien, muy bien. Y bueno, obviamente en tus redes te pueden encontrar, algún teléfono, va a aparecer en pantalla. Va a aparecer en pantalla, pero bueno, el 760-925-8433, ese es mi WhatsApp personal, todo lo que me envíen yo personalmente lo contesto, ahí sale mi foto, verificado por Facebook. Y también pues las páginas, la página de internet www.usmexservices.com y también en las redes sociales USMexServices en Facebook, Instagram, TikTok. Entonces, excelente. Y el canal de YouTube Podcast, ahí todos los meses subimos dando información y sobre todo información clara y honesta. No se dejen engañar. Vamos a hablar en otros capítulos de otros tipos de visas que nosotros nos hemos, con ver los clientes uno a uno, nos hemos enterado. Somos muy claros, somos muy honestos. La verdad, nosotros
como usuario de visas de ese tipo, a mí también me dijeron verdades a medias y me cobraron. Entonces aprendí, entonces ya estoy en una etapa de poder ayudar realmente y no jugar con ni con el patrimonio ni con las ilusiones de las personas, que es lo más importante. Sobre todo la honestidad. Claro. Como persona que tienes, porque tengo años de conocerte, Gracias. Jesús Alejandro, pero sobre todo tu trabajo también, ¿no? Así Gracias. que muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y seguiremos aquí informando a la gente. Buenos temas como los que Dalo traes. por hecho, luego sigue la visa E1, L1 y de interés nacional, que hay muchos casos ahí. Excelente. Para que no se dejen engañar. Muy bien, pues muchas gracias. Es un placer. Alejandro Gracias. Solórzano de US Mex Services.